aclarando a Claro. Gorxa, está afinando, mentras Evia ofrécenos unha Evia. peza lindísima, chamase Exquisita. Carrandi, pero ademais é que neste caso a gaita de Evia, a sensibilidade exquisita deste gaiteiro asturiano vai estar acompañado por esas magníficas voces de Ponte de Eume, de Faltriqueira. Escoiten isto, non ten perda, logo va mucha noche. Lindo, lindo, lindo. Exquisiteza de Evia e as voces de Faltriqueira. Vou vos presentar que son tamén cantareiras. Vinde comigo. Ai, sí, que Vinde as quero comigo, conocer, son faltriqueiras de Ai, Ponte, hola, e que elas tamén hola. son tamén cantareiras de Somos cantareiras, nós Ardebullo. tamén. Elas son de Ponte de elas son de Ardebullo, ¿no? Pero moi ben, moi ben. Evia, felicidades. Hola, María, como estamos? Oye, ti sabías que na Catedral de Santiago hai un cocho, hai un porco
De Oviedo, de Oviedo. De non Santiago, Oviedo, perdón, de Oviedo, sí, sí. De Oviedo, hai un cocho, un porco tocando a gaita. O porco gaiteiro. Hay un porco en la sillería gótica de la catedral. Hai unha imaxe. Un chavalín, es un chavalín en realidad. Hay un chavalín. Es un chavalín. Una chavalina más concretamente. femia Tiene ainda atributos encima. femeninos, sí, sí. Sí. Mira si estaba Mira, preparado. ahí está, Ahí sí. está. Ahí está. Mire. ¿Ves cómo hay chavalinas? Sí, Efectivamente. efectivamente, femia. O sea, que esto sería, digamos, unha porca brava. A lo mejor gaiteira. era una manera de decir el artista medieval cómo tocábamos la gaita por allí, no sé. No, Como gochos. ¿Cómo se llama de salir? ¿Cómo? Gochos. Gochos aquí, Sí. os porcos. Pero digo que aquí estuviste escoitando o programa que Mandianes falaba de que os cochos son a representación aquí dos ancestros da casa. Mira, tiga, mellor aí ti tiñas algún ancestro que tocaba e que queda silinzado nesa porca que está na Catedral de Oviedo. Puede ser. No, los gochos, los porcos nos marcan a todos si tenemos un poco de pasado rural, ¿no? A mí también esas noches de invierno en casa de mi abuela, los días de matanza, con el muerto colgado allí de la viga, o sea, el gocho abierto en canal, pues es un recuerdo de infancia que le marca a uno también. Una gran evocación. Bebia, un placer que estés con nos esta noite. Como siempre, para mí un gran placer, de verdad. Puxa Belloso. Asturias, saúdos para Asturias. Saúdos a todos, gracias. Ai, espera, non marches, que a mellor. Igual nunha destas é unha chamada dende Asturias. Levantamos o teléfono, hola, boas noites. Hola. Hola, buenas noches. Hola, moi boas noites. Como se chama, amigo? Me llamo José. José, de onde é vostede, José? Son do Valle de Dubra, pero estou en París. Onda, en París. Está chamando dende París, non? Estou chamando desde París. Pero bueno, temos que saudar o Valdo Dubra, claro. Claro, aí a unhas tías que teño aí que se chama Maruja, Celia, e unha prima que se chama Chela Galancha. Están aí. Pero que están aquí. Están aí. Aquí que estaban no Valdo Dubra e estou vendo revoluciones. Onde está? Onde está? Aí no plató. A ver, levántense, por favor. Ahí está. Levántense. Levántense.